aquí en Tlaxcala, tierra del pan de maíz, donde las historias míticas cobraron vida, donde un célebre orador, conocido como Xicoténcatl el Viejo, le hablaba a su pueblo y a los injustos con zarzales que lastimaban, y donde un gran y célebre poeta solo se limitó a decir que amaba demasiado a su niña. Con la venia del honorable jurado calificador, pueblo amante de la libertad que me está escuchando, amigos libres todos por la palabra libre, para hablar acerca de las guerras floridas y imperio tlaxcalteca, hace falta definir el parámetro circunstancial que en aquel entonces vivía este pueblo, conocido como una república y conformado por 4 señoríos que, aun cuando no tenían una sede, eran considerados senadores, las personas que ahí decidían sobre los destinos del pueblo. Es pues en Tepaltepec y en otros señoríos donde, por ejemplo, gobernaba Xicoténcatl Atzayacatzin, que empezamos a ver la conformación de una especie de democracia en el pueblo, y que por desgracia y debido al imperio azteca entraba en directa confrontación por el dominio de lo comercial, lo político y lo económico. Ahí, cuando los aztecas se asentaron, gracias a las palabras del célebre orador Ahuizón, no encontraron la fuerza para doblegar a un imperio que también propugnaba por la grandeza. No era posible sencillamente compartir un vasto país como es México, ni era posible delimitar la grandeza de las dos razas. Así pues, Tenochtitlan se alía con Texcoco y con Tacubaya para formar un trío que habría de enfrentar a los tlaxcaltecas, que a su vez se alían con los tepanecas, y que en ese momento sufrieron del terrible bloqueo económico impuesto por aquella gran Tenochtitlán y por sus tlatoanis, donde no podían comerciar, no podían usar la sal, no podían pasar por los caminos y mucho menos podían extender su periodo de poderío a través del territorio nacional. Huajixtlán, otro de los grandes señoríos de Tlaxcala, pido disculpas si no lo pronuncio adecuadamente, fue aquel que primeramente se dio la tarea de unificar a las 4 senadurías tlaxcaltecas. Las guerras floridas son un pasaje de encuentro de sangre y de herencia, de historia y dolor, de consecuencias nefastas, de lo que trae la división de un pueblo, porque gracias a esas guerras floridas fue posible que no se pudiera desmadejar la diferencia y llegaran los conquistadores aprovechando ese punto de coyuntura para tratar de derrumbar a la gigantesca estirpe mexicana, lográndolo un 13 de agosto de 1521. Así pues, los 4 señoríos conformados en Tlaxcala, reconocidos incluso por la corona española, llevaron a cabo diversas actividades para poder enfrentar el desmesurado bloqueo humano y económico que sostenía el poderío de Tenochtitlan. Sacaban la sal desde las lagunas, empezaron a descubrir el uso de herramientas alternativas para poder entonces así subsistir de una manera, por qué no decirlo, sojuzgada ante el gran poderío militar que detentaba la Triple Alianza. Después de esta amarga cuestión con los tepanecas, tlaxcaltecas y los de Tenochtitlan, los aztecas, padres todos de nuestra raza, habremos de empezar a comprender la historia de México, porque es mediante las guerras floridas y su elocución en nuestro territorio que podemos ver acaecido y doliente todavía al México
territorio. Es momento de pensar que retomando los errores del pasado, reflexionándolos, debatiéndolos y discerniéndolos, vamos a llegar a construir esa patria que alguna vez soñaran nuestros patriotas. Esa patria que no tiene dueño y que no tiene divisiones. Decía por ahí un jefe político en una caricatura publicada en Excelsior que quien amara a México no buscaba su división. Y llevando un vale en la mano dijo, pero del partido no me dijo nada. Ya pues entonces, las tribus tepanecas de Tenochtitlan, las tribus tlaxcaltecas y sus 4 señoríos viven hoy aquí en nuestra sangre y es el recuerdo inerme que debemos mantener para encumbrar a